Señoras y señores, ha llegado el momento de hacer una pausa y olvidarnos de la rutina de toda la semana para disfrutar una hora de contenido interesante, variado y dinámico, junto a Laura Caminero en su espacio Laura en la Radio, su revista semanal de variedades. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otra entrega de su programa Laura en la Radio a través de esta HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas en los 106.9 para la zona metropolitana de esta ciudad primada de América, 102.7 para el resto del territorio nacional. Soy Laura Caminero y es un placer contar con el favor de su sintonía, tanto a través de esta estación como en nuestras plataformas en las redes sociales Laura en la Radio. Saludando al inicio a nuestra productora que nos acompaña en este sábado, Laura Jaques. ¿Cómo está? Hola a toda nuestra audiencia, feliz de compartir una vez más con el público, con los amigos de Laura en la Radio, a pesar pues de todo esto, la tecnología nos permite encontrarnos cada sábado aquí en su espacio semanal Laura en la Radio. Hola Laura Caminero, Laura Victoria, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Usted está activa con sus grabaciones? Yo estoy muy bien, trabajando bastante, muy bien. ¿Usted graba todos los días como 5 programas? programas? Adiós, gracias. Y hasta 2 veces al día. Ay, sí. Gracias a todas las personas. Gracias a Catherine y a Leandra por este privilegio. Gracias a la comunidad, a nuestra comunidad de Instagram, de Facebook, de YouTube, que están ahí también aprovechando cada entrega de Laura en la Radio y bien atentos a nuestro contenido, que como siempre es variado, dinámico, interesante, porque esto es Laura en la Radio. De inmediato vamos a presentar el contenido que tenemos para este sábado. Hoy en nuestro segmento A Tu Salud recibimos al doctor Miquel Liñero para conversar sobre el tema de las arritmias cardíacas. Esto y mucho más hoy en Laura en la Radio. Manténgase con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, @Laura en la Radio. Entretenimiento, liderazgo y emprendimiento, negocios, salud y mucho más en Laura en la Radio. A tu salud. Estamos de regreso en este espacio Laura en la Radio. Gracias por acompañarnos, quienes nos escuchan a través de esta HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas, y también en nuestras plataformas, en las redes sociales, nuestra cuenta de Instagram, @Laura en la Radio, nuestra cuenta personal, @Laura Caminero H, y también nuestro canal de YouTube, que pueden ustedes encontrar nuestros programas Laura en la Radio. Como decíamos, antes de irnos a nuestra pausa, tenemos hoy un invitado muy especial. Detallamos un poco sobre el tema, pero vamos a darle paso de inmediato para que haga la presentación oficial a nuestra productora Laura Jaques. Adelante, por favor. Es así, hoy tenemos el honor de recibir al doctor Miquel Liñero Fariñas en nuestro espacio, cardiólogo egresado de la Universidad de Oriente en Venezuela, ecografista formado en la Universidad Fermín Toro y especialista en electrofisiología clínica e invasiva, formado en la unidad de arritmias de la Clínica Santa Sofía en Caracas, Venezuela. Actualmente forma parte del staff de médicos de Arritmias RD, grupo pionero en el tratamiento avanzado de las arritmias en República Dominicana. Recibimos con muchísima alegría al doctor Miquel Liñero en este espacio. Hola, doctor. Hola, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Feliz, encantado de estar en su programa. Nosotras más. El placer es para nosotros, nosotras más. Qué bueno que nos acompaña. Y como decía nuestra productora y también informábamos nosotros en el primer bloque, vamos a enfocarnos hoy en este tema importante, parte de su especialidad, como son las arritmias. Y vamos a iniciar, como es obligatorio, con la definición de qué es una arritmia y cuáles son los síntomas que podemos nosotros sentir o percibir si padecemos de esta condición. Adelante, doctor. Fíjese, esa pregunta parece muy sencilla y engloba muchas cosas. Sin embargo, la definición de arritmia simplemente es cualquier otro ritmo que no sea el ritmo normal del corazón. El corazón tiene un ritmo que es el ritmo con que nacemos y es un ritmo que es regular. Cada latido va al mismo tiempo que el otro. Y cuando esta regularidad del ritmo se acaba,
y deja de ser un ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón, entonces tenemos una arritmia. Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas? Además de este quizás latido no común o no habitual, ¿qué otros síntomas podemos nosotros tener cuando esto está manifestándose en nosotros? En los latidos no comunes, como bien usted lo nombra, se llaman palpitaciones. ¿Okay? Y las palpitaciones pueden ser de dos formas. Pueden ser cuando el corazón va muy rápido, decimos que tenemos palpitaciones rápidas, y eso el paciente siempre lo describe como que el corazón se le va a salir del pecho, que siente el corazón aquí en la boca, que el corazón está loco, así lo siente. Sin embargo, las palpitaciones lentas, el paciente más bien la refiere como que sienten que el corazón se les detiene en algún momento. Dice, doctor, el corazón se me detiene, se me está deteniendo el corazón. Esas son las primeras manifestaciones clínicas de unas arritmias. También puede haber falta de aire, disnea, algunas pueden causar dolor torácico. El segundo síntoma más común es la disnea, que es la falta de aire, y el tercero es el síncope, el desmayo, los mareos. Los pacientes pueden perder el conocimiento por cuestiones de segundos y que luego su recuperación es total, pues no quedan déficits. Sin embargo, hay un grupo importante de pacientes, muy, muy importante, que tienen arritmias sin ninguna manifestación clínica. ¿Okay? Y eso pueden englobar aproximadamente el 40% de los pacientes. ¿Y eso cómo se manifiesta? ¿Cómo uno se da cuenta de eso? Si no... Exacto, ahí venía, o sea, ¿cómo se puede diagnosticar? Porque yo me imagino, a veces incluso, doctor, por estrés, uno tiene estos descontroles, vamos a decir, en los latidos de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál sería ese diagnóstico? O sea, ¿cómo se diagnostica la arritmia? Fíjate, esa intervención que tú acabas de hacer, diciendo del estrés, tenemos que separar lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca de forma normal y las arritmias. El 90% de las arritmias, existen 11 tipos de arritmias distintas englobándolas todas, ¿no? En general existen 11. El 90% de esas 11 arritmias tienen un sustrato anatómico. O sea, hay algo anatómico en su corazón que le está produciendo las arritmias. ¿Ok? Las arritmias no dan porque el paciente está preocupado, que no está... No, tiene que haber algo en su corazón para que esa arritmia se presente. El 60% de eso que está dentro del corazón, nacemos con ello. Nacemos con ello, sin embargo, se van manifestando según el tipo de arritmia en etapas posteriores de la vida. Pero para continuar con la pregunta que hacía, esas arritmias que son asintomáticas se descubren de forma accidental, van a la consulta por alguna otra cosa, por algún otro chequeo, a cualquier otro médico, cuando lo ocultan, cuando le tocan el pulso, sienten y ven que no está regular, en manifestaciones ya cuando la arritmia ha hecho alteraciones en el corazón. Las arritmias, cuando no se curan, tienden a dilatar el corazón, un porcentaje bien grande de ellas. Y esta dilatación se llama taquicardiomiopatía, y no es otra cosa que el corazón se pone grande, entra en insuficiencia cardíaca cuando un paciente tiene mucho tiempo con una arritmia. ¿Okay? Wow. Cuando nosotros estudiamos medicina interna, cardiología, hasta hace unos años atrás, aproximadamente unos 7, 8 años atrás, decíamos que todo el paciente que tenía el corazón grande, lo que es insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada, el 50% no se sabía, era idiopático, no se sabía por qué ese paciente había desarrollado esa miocardiopatía. Y cuando veíamos un paciente con miocardiopatía dilatada, con el corazón grande, insuficiencia cardíaca, y ese paciente tenía arritmia, siempre decíamos, bueno, el paciente tiene una arritmia porque su corazón está dilatado. Pero resulta que no es tan así, es al revés. El paciente está dilatado, tiene una miocardiopatía porque tenía arritmias, porque las arritmias le produjeron eso. Entonces, así ha ido cambiando la fisiopatología o el conocimiento de la fisiopatología de las arritmias y de sus alteraciones. Wow. Bien interesante esta parte. Usted tocaba al inicio
siguiendo pues con el tema de la clasificación de las arritmias, que pueden ser tanto por su origen, por su frecuencia cardíaca o por su modo de presentación. Entonces podríamos abundar un poquito más sobre esa parte. Sí, perfecto. Como ya habíamos hablado, las arritmias tienen un sustrato anatómico y esa es la primera clasificación. Si son las arritmias supraventriculares, que son las arritmias que están en la parte de arriba del corazón, o las arritmias ventriculares que están en la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos. Ahí está la primera clasificación general. ¿Ok? Ya hablábamos de las taquiarritmias y las bradiarritmias. Las taquis son las rápidas, las bradis son las lentas. Y también de su forma de presentación, si son permanentes o si son paroxísticas. ¿Ok? Con el término paroxístico hay que tener mucho énfasis en eso. ¿Por qué? El paroxismo se define como una arritmia que empieza de una manera súbita, pero de esa misma forma súbita se quita. ¿Ok? Dura muy poco. Estos pacientes consultan infinidades de veces, 3, 4, 5, 6, 7 veces por palpitaciones, y cuando llegan a la emergencia, llegan al médico, le ponen un holter, cualquier cosa, nunca se manifiesta esa arritmia. ¿Okay? Y las arritmias que son permanentes son las que siempre el paciente está con la arritmia. Una vez que empiezan, no terminan hasta que se haga alguna terapéutica o alguna intervención en ese paciente. Doctor, entonces, pasando al tema ya de los tratamientos y qué hacer cuando nosotros comenzamos a sentir esta irregularidad en los latidos. Por ejemplo, le voy a hablar de un caso particular. Okay. Hace poco tiempo yo estaba acostada. Muy bien. Hablando por teléfono. La conversación se puso un poco tensa. Sí. Ok. No de discusión, sino esas conversaciones que son como tensas. Ajá. Explico que no fue que subí la voz, no. No. Y de repente, en la misma medida que esa conversación se puso tensa, yo sentí que el corazón así me latió rápido. Yo me asusté, yo hasta me levanté, me senté. Claro. Y a mí, yo no recuerdo que me haya pasado eso. Está bien. Y entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Eso es una alerta o es...? Ir a donde el doctor Miquel allá. O eso fue producto de eso, o sea, una conversación, una situación así de esos niveles pudiese desencadenar eso. Yo sé que hablo de eso ahorita, pero ese es el caso particular. Claro, fíjese, si eso le ha dado una sola vez, no hay problema, duró muy poco por lo que usted me está contando. Muy poco, sí. Muy poco, eso fue algún momento alteración del estado psíquico, porque si fue una conversación que estaba interesante, por decirlo de alguna forma, puede ser eso. Lo cierto es que si dura muy poco y fue una sola vez y no tuvo más ninguna otra, no hace falta, no hace falta eso. Sin embargo, yo les había dicho que la taquicardia intranodal era la arritmia más frecuente que había, es la arritmia regular más frecuente que había. Sin embargo, existe una arritmia que se llama la fibrilación auricular. ¿Y la fibrilación auricular es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo. La fibrilación auricular es un problema actualmente de salud pública. ¿Okay? Se dice que toda persona, 1 de cada 4 personas mayores de 40 años van a tener fibrilación auricular alguna vez en su vida. Se dice que 2 de cada 4 pacientes mayores de 80 años tienen fibrilación auricular. Si uno se pone a ver cuál es el porcentaje de población que tiene fibrilación auricular, es entre el 5 y el 6% de la población. Eso es muchísimo. Y la fibrilación auricular es una de las arritmias que más pasan desapercibidas, menos síntomas tienen. Y en la mayoría de las veces, el primer síntoma de la fibrilación auricular es un accidente cerebrovascular, un stroke, un derrame cerebral, como se entiende. Porque es una enfermedad, la fibrilación auricular, que produce coágulos dentro del corazón, y esos coágulos pueden viajar hacia el cerebro y producir accidentes cerebrovasculares.
bien interesante esa parte y pues más adelante tocaremos también el tema de la importancia de asistir a donde un cardiólogo y pues hacernos nuestros chequeos de rutina para poder pues prevenir antes que lamentar, como usted bien lo ha dicho, e incluso usted defiende mucho lo que es la parte de la medicina preventiva. Entonces, claro, creo que eso va muy de la mano. Doctor, como parte de los tratamientos se utilizan, pues yo estuve investigando y creo que la mayoría de personas, estos dispositivos implantables. Claro, ¿cuándo realmente son necesarios? Mire, le voy a contar, haciéndole retweet a la señora Laura Victoria, de que pues yo tengo un conocido que tuvo un problemita del corazón y demás, entonces fue a donde varios especialistas en el tema y al final quedaron de que se le tenía que poner un dispositivo. Pues cuando ya va al último recurso, es decir, al último especialista, le dice que no, que imposible, que no era necesario, que incluso, además del dispositivo, le iban a hacer un cateterismo, se llama, ¿verdad? Usted me corrige. Claro, sí. Entonces, ¿qué tan cierto tiene esto? Y además, ¿qué tan necesarios son y cuándo más bien son necesarios? Ok. Por el nombre que estás diciendo, que es implantable, lo más probable es que le hayan indicado un desfibrilador automático implantado. Sí. ¿Ok? Uh-huh. El desfibrilador automático implantable puede ser desfibrilador automático implantable solo, puede ser con resincronización cardíaca. ¿Okay? Eso tiene unos criterios, y son unos criterios que están muy, muy bien establecidos. ¿Ok? Lamentándolo mucho, hay profesionales que no toman en cuenta estos criterios, ¿ok? Y los criterios a veces pueden cambiar de un paciente a otro y de un momento a otro, ¿ok? ¿Quiénes llevan desfibrilador automático implantable? Bueno, las guías son muy claras y dice, todo paciente que tenga una fracción de eyección menor de 30%, o sea, que su corazón esté latiendo menos, un 30% nada más de su capacidad, ¿okay? Por ponerlo en ese momento, o a personas que hayan sido salvadas de una muerte súbita. Estas son las dos personas que necesitan colocación de desfibriladores automáticos implantables. ¿Se colocan mucho? Sí, se colocan mucho y tienen una indicación muy, muy, muy bien establecida. Con respecto al tratamiento de las arritmias, vale nombrar lo siguiente. Solamente el 90% de las arritmias tienen un mecanismo de reentrada, así se llama. Estas arritmias, lamentándolo mucho, no son susceptibles a tratamientos farmacológicos. O sea, las pastillas no curan las arritmias, ¿ok? Las arritmias se curan a través de un procedimiento que es como un cateterismo que se llama ablación por radiofrecuencia, ¿ok? Recuerden que es un problema anatómico que hay dentro del corazón y como ese problema anatómico hay que quitar unas poquitas células del corazón que están produciendo esa arritmia. Entonces, con las radiofrecuencias se neutralizan esas células y el paciente se cura. ¿Okay? No hay evidencia de que los fármacos, las pastillas, los medicamentos curen las arritmias. Pueden controlar los síntomas en un 10%. Sin embargo, no curan. El año pasado, a final del año pasado, se publicó la guía más reciente de arritmias. Y para ese tipo de arritmias es la primera vez que ya sale, de 30 años que tiene la ablación por radiofrecuencia, sale descrita como indicación clase 1 la ablación por radiofrecuencia. O sea, si tú tienes un paciente con una arritmia de las que entran este 90%, que estoy nombrando, taquicardia intranodal, flóter auricular, vías accesorias, taquicardias ventriculares, fibrilación auricular, necesitan ablación por radiofrecuencia o por crioablación, que es una técnica nueva que estamos haciendo acá en el país ya desde el año pasado, que en vez de ser con calor es con frío. Estoy casi buscando un diccionario médico. Bueno, es interesante esta conversación con el doctor Mikel Liñero, sobre todo que nosotros podamos tener y escuchar de su viva voz y su experiencia y especialidad todos estos detalles que quizás a veces, como también estábamos conversando hace un instante, uno se descuida y ante cualquier alerta o cualquier padecimiento que podemos nosotros tener, no acudimos donde un especialista y eso puede desencadenar, como él decía y ha descrito,
magistralmente. Todas estas características que tienen que ver con un latido irregular en nuestro corazón y todo lo que esto conlleva. Nosotros vamos a otra pausa, pero seguimos en esta interesante conversación. El tema de hoy es corazón desafinado y hablamos de las arritmias. Vamos a continuar con informaciones muy interesantes que el doctor va a seguir compartiendo con nosotros. Manténgase en sintonía. Esto es Laura en la Radio. No se mueva. Estamos de regreso en nuestro espacio Laura en la Radio. Gracias por continuar con nosotros y a quienes recién nos sintonizan. Les recordamos que estamos conversando con el doctor Mikel Liñero, médico cardiólogo, sobre las arritmias. Tema de hoy, corazón desafinado. Doctor, antes de irnos a la pausa, mientras estábamos en los comerciales, estábamos coordinando este segundo bloque y señalábamos que hablaríamos del cateterismo. Sin embargo, usted nos corrigió y nos dice que el término correcto es ablación por radiofrecuencia. Explíquenos esto porque es primera vez que yo escucho. No, muy bien. Y creo que no seremos las únicas. Sí. Vamos a hablar primero de lo que es cateterismo. ¿Okay? El cateterismo no es más que abordar desde afuera, o bien sea o también desde adentro, un vaso sanguíneo. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van a una clínica y le ponen una solución, le ponen un suero a través de una vena, a ustedes le están cateterizando esa vena. ¿Ok? Es pasar una aguja a través de esa vena. Igual, cuando a una persona le ponen una sonda, le están cateterizando la uretra. ¿Ok? Entonces, eso fue porque lo que quiere decir la palabra cateterismo es que están introduciendo un catéter. ¿Ok? Muy bien. Para los que englobamos el cateterismo por ya afinidad y por es lo que más se usa, el cateterismo es lo que le hacen a las personas para verle sus arterias coronarias cuando le da un infarto o a ver si tienen obstrucción en sus arterias coronarias. Y eso es lo que comúnmente se le dice cateterismo. Cuando dicen cateterismo se piensa en eso, ¿ok? El procedimiento es un poco parecido porque se cateterizan las venas. Cuando se hace un cateterismo para ver si las arterias están tapadas, las arterias del corazón, se pasa un catéter, se llega a las arterias del corazón, se le inyecta un medio de contraste que hace que las arterias se pinten y las vean en los rayos X y ven si hay obstrucción o no hay obstrucción. Así de simple. La ablación por radiofrecuencia, nosotros vamos adentro de las cavidades del corazón con otros catéteres y buscamos el sistema eléctrico del corazón. El corazón funciona con electricidad. Por eso que cuando a usted le hacen un electrocardiograma, eso se llama electrocardiograma, no porque está enchufado y es eléctrico, sino porque mide la actividad eléctrica del corazón. Nuestra subespecialidad es electrofisiología, porque buscamos la parte eléctrica del corazón. Entonces, el cateterismo lo que hacemos es, pasamos a través de las venas o de las arterias, de la vena o la arteria femoral, unos catéteres de goma, que son tan delgaditos y son flexibles que 2 entran en un sorbete, para que tengan más o menos una idea, y hay mucho más pequeños. Este es un procedimiento que en nuestro grupo se lo hemos hecho a niños de 3 meses de edad con arritmias malignas, que si no se le hace se mueren, con buenos resultados, hasta personas de 91 a 96 años es nuestro paciente de mayor edad que le hemos hecho una ablación. Entonces, ¿qué hace esto? Pasamos esos catéteres dentro del corazón, viendo también en los rayos X, conectados esos catéteres también a una computadora y a un navegador tridimensional en algunos casos, y buscamos cuál es la parte del corazón que está produciendo las arritmias. Esas partes del corazón la mayoría de las veces son menores de 2 centímetros, ¿ok? Y lo que se hace es que se aplica ondas de radio, así como las mismas ondas de radio por donde se transmite su programa, pero con una frecuencia distinta, y eso produce calor. Y ese calor lo que hace es, de una manera controlada, producir una lesión en esa zona y se cura la arritmia. Este es un paciente que una vez que se le hace el procedimiento con los endpoints o con los resultados que están descritos, usted le puede decir con mucha certeza a su paciente, usted está curado de su arritmia, ¿ok? Usted no va a tener más su arritmia.
Hay un porcentaje de arritmias que recidivan, muy bajo y según el tipo de arritmia. Pero hay arritmias donde su tasa de éxito es 100% y no de recidiva. Excelente. Wow, o sea, un tema bien profundo y que yo creo, bueno, estoy bien contenta de que podamos estar aquí abriendo caminos y dando luz, Claro, dando luz a nuestros oyentes. Doctor Miquel, ya tenemos el diagnóstico, ¿qué sigue? O sea, el tratamiento, ¿cuándo se necesita? Pues ya eso lo tocamos, la parte de una cirugía u otros procedimientos. Entonces, ¿cuál sería, después de ese diagnóstico, el paso a seguir? Claro, como ya lo hablaba, eso es importante porque cuando tú le dices al paciente que mira, que vamos a pasar unos catéteres para dentro de tu corazón, entonces el paciente ahí mismo dice, bueno, me van a abrir el pecho, ya está. Sí. Uh-huh. El protocolo de trabajo en muchos hospitales del mundo es el paciente llega el mismo día, se le hace el procedimiento, a las 6 horas ya está en su casa, ¿ok? Nosotros lo hacemos. Ambulatorio. La mayoría de los casos sí ambulatorio en los países donde hay telemetría, ¿ok? En la mayoría de los países desarrollados hay telemetría. Cabe destacar que nosotros acá en República Dominicana, en nuestro grupo, tenemos tecnología que no hay en hospitales de los Estados Unidos. Por ejemplo, la crioablación. Hay hospitales en Estados Unidos que no tienen crioablación de arritmia. ¿Qué es eso, doctor? Así como yo les había hablado ahora que generamos ondas de radio y esas ondas de radio producen calor, lo hacemos es con frío, con nitrógeno o con un gas parecido al nitrógeno, y lo que hace es enfriar el tejido. Entonces lo que le produce es una lesión por frío. ¿Okay? Y es el tratamiento estándar hoy en día para la fibrilación auricular. ¿Okay? Afortunadamente, a mí me llena mucho de orgullo que fuimos los primeros en el Caribe en hacer casos de fibrilación auricular por crioablación y uno de los primeros a hacerlo en América Latina. ¿Okay? Wow. Justamente después de Brasil, México, estamos nosotros. Entonces, en una isla de 11 millones de habitantes, eso es un logro muy, muy importante. Así. Entonces, como les iba diciendo, en nuestro grupo el paciente entra el mismo día, el procedimiento se hace con anestesia local, solamente un 20% de los pacientes ameritan anestesia general, el procedimiento se hace con anestesia local, y el paciente al día siguiente está en su casa haciendo su vida completamente normal. Ahí no se deja puntos de sutura, ahí no se deja nada dentro del cuerpo, no hay heridas, no hay nada. Solamente la compresión de la herida, un pinchacito un poco más grande que cuando uno le van a tomar una muestra de sangre. Doctor, y dentro de los cambios en nuestro estilo de vida, o lo que favorito de pudo muchos. haber desencadenado esta condición, a partir de estos procedimientos, ¿tendríamos nosotros que hacerlos? O sea, después de tener este diagnóstico. Muy bien, esa pregunta siempre a mí me gusta mucho, ¿ok? Y yo diría que pre y post. O sea, Sí. pre-diagnóstico y post. Fíjense, de las 11 arritmias que yo le nombré, solamente dos dependen de los factores de riesgo del paciente. Si es gordo, si come, si tiene diabetes, si tiene hipertensión. Las otras 9 le puede dar a personas que no tengan ningún antecedente, que tengan una vida sana, todo. ¿Ok? Entonces, eso es así. Con respecto, y una de esas es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular sí es una de las arritmias donde todos los factores de riesgo, donde la prevención primaria, secundaria o primordial tienen que ser muy, 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 muy finas. Hay que llevarlas muy bien a cabo y insistirle mucho al paciente en eso. Sin embargo, las otras arritmias no. Las otras arritmias, como les dije, la mayoría de ellas nacemos con eso y por alguna razón se van manifestando en distintas etapas de la vida. Sin embargo, lo más bonito de esto es el post. Así después de que se le hace la arritmia, de que se le hace la ablación de la arritmia, de que se le cura su arritmia, el paciente vuelve a hacer su vida completamente normal. Déjenme explicarles que hay arritmias que ponen en riesgo la vida, ¿ok? Hay arritmias donde la primera manifestación es una muerte súbita, ¿ok? Wow.
Cuando ustedes ven a alguien que se murió de repente, Ujú. y esto es un diagnóstico periodístico, infarto fulminante. Sí. Eso no existe. Oh. Ese paciente murió de una arritmia. Que una cardiopatía isquémica, que es la que produce el infarto, le produjo la arritmia, sí, en algunos casos, en la mayoría. Pero lo que mata al paciente, ese paciente que muere de repente, que está hablando con ustedes y cae muerto, eso se llama muerte súbita. Y la muerte súbita es la primera manifestación, en muchos casos, es la primera manifestación de una arritmia. Y esos pacientes, y enganchamos ahora con la pregunta que decían un poco más atrás, sobre el desfibrilador automático implantable. El desfibrilador automático implantable se le pone a los pacientes que tienen alto riesgo de muerte súbita, o sea, tienen alto riesgo de hacer una arritmia y morir inmediatamente. Entonces ese dispositivo lo que hace es que le está vigilando sus latidos cardíacos 24/7 y en el momento que hacen la arritmia le dan una descarga eléctrica, como vemos en las películas, lo desfibrilan y el paciente sale de la arritmia en la gran mayoría de los casos. Wow. Ay, mi madre. O sea que, bueno, ahí vamos, pero el doctor, yo sé, y además que he compartido con él, sí va muy de la mano con la parte de tratar dentro de lo que podamos mantener un estilo de vida lo más pues saludable y activo posible, tanto con la alimentación, los ejercicios, el tomar mucha agua El y descanso. el descanso. Y El descanso. Que la gente no quiere dormir, doctor. Claro, pero fíjense lo que estábamos hablando. No con esto que yo dije es que vamos a dejar aparte la prevención. Fíjense. Ustedes salen a la calle. Hoy no, porque, sí, y salen y van al supermercado cuando no había confinamiento. Y ustedes agarran 100 personas al azar, y 6 de esas personas van a tener fibrilación auricular. Eso es muchísimo. ¿Cómo? wow. Muchísimo. Demasiado. ¿Okay? Demasiado. Ustedes han conocido obviamente personas que le hayan dado un ACV, que hayan dado un derrame cerebral. Claro. Okay. 2 de cada 5 de esos derrames cerebrales que ustedes hayan visto en su vida, 2 son por fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, sí necesitamos tener un buen control de peso, una buena alimentación, niveles tensionales, niveles de presión arterial adecuados, porque la obesidad, la apnea del sueño, la hipertensión arterial y el sedentarismo producen fibrilación auricular. Pero les voy a decir otra cosa. El ejercicio produce fibrilación auricular. ¿En exceso o de manera normal? Y esa es la palabra, en exceso. Sobre todo en los pacientes, en las personas que corren, los runners. Sí. Por eso hay personas que le ha pasado accidente. Sí, Oh. sí. Es que el cuerpo, el doctor, bueno, ya lo usted va a ampliar y perdóname que le interrumpa, lo dijo en una ocasión que compartimos a través de plataformas de educación y por formación. El cuerpo humano, o sea, nosotros no estamos hechos para correr. Es como un suicidio. No estamos hechos para correr grandes distancias. Exacto. Eso no estamos, nosotros estamos hechos para correr muy rápido, un periodo de tiempo muy corto. Muy corto. Recuérdense que nuestro cerebro y nuestro ADN es el mismo que desde que estamos ahora y el mismo que teníamos cuando estábamos en las cavernas. Y lo que tú necesitabas era dispararle con una flecha o con una piedra o con lo que sea, matar el animal y salir corriendo, porque herido también corría para poder agarrarlo. Y así fue que nos desarrollamos, todo nuestro sistema locomotor, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestra vista, todo se desarrolló, fue en base a cazar. Entonces, no podemos ahora ponerle a nuestro corazón cosas de hace un tiempo para acá que no está adaptado. Claro. Doctor, ya hemos hablado de estadísticas que estoy segura que han sorprendido a muchas de las personas que nos están viendo y escuchando a través de nuestras diversas plataformas. Ahora bien, ¿cómo sé si corro peligro de sufrir enfermedades del corazón? O sea, ¿cómo puedo saberlo? Le voy a poner mi caso, 25 años, bailé, estuve en ballet de los 4 años, he hecho ejercicio toda mi vida, tengo una alimentación buena, tengo un estilo de vida bastante activo. Entonces, ¿cómo Laura puede saber en este momento que puede tener algún riesgo de sufrir una enfermedad del corazón sin siquiera tener en algún momento alguna alerta ni nada por el estilo? Mira, esa pregunta es muy importante y
es una pregunta que siempre la discuto con mis pacientes. Fíjense, para sufrir del corazón, la condición sine qua non es estar vivo. ¿Ok? O sea, sí. Que estar vivo. Muy bien. Y yo siempre se los pongo así para que lo entiendan. Uno nace con una rifa, hay una rifa de 100 números. Y uno nace ya con unos números de esos comprados, lamentándolo mucho. ¿Ok? Genética, antecedentes familiares. Eso no lo podemos escapar. Esos son los hábitos que no son modificables. Entonces, uno va en el transcurso de su vida comprando números. Entonces, si aumentaste de peso y tienes obesidad, compraste números. Si tienes el colesterol alto, compraste muchos números. Si tienes hipertensión, muchísimos números más. Pero si tienes hipertensión más diabetes, más fuma, todo eso vas aumentando. Entonces, esas son escalas que se hacen y hay una tabla que sacó la American Heart Association hace como 5, 6 años, 4 años, donde tú mides tu factor de riesgo cardiovascular a 10 años. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo tú me estás haciendo tu pregunta, Laura, tú tienes 25 años y hiciste ejercicio, entonces, si tú no tienes presión alta, ¿ok? Y me voy a detener un momento ahí. Yo dije 100 números, ¿ok? Para poner un símil, pero factores de riesgo cardiovascular hay más de 260, ¿ok? Le voy a poner un ejemplo. Más de 260. Le voy a poner un ejemplo. Yo voy a su consultorio el lunes. Muy bien. Hasta yo voy para allá. Por ponerle un ejemplo, el estatus socioeconómico es un factor de riesgo. ¿Alto o bajo? Según para algo o para otra cosa. Por ponerle un ejemplo. Pero de esos más de 260 factores de riesgo que hay, existen 4 que tienen el 90% del peso de esa evidencia. Y son la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto y el tabaquismo. Esas 4. Si una persona no tiene una de esas 4, que ya son las más importantes, ya tiene mucho menos riesgo cardiovascular, pero muchísimo menos, sin tener esas 4. Colesterol normal, presión normal, no es diabético y no fuma. Muy bien. Después sigue el quinto, que es la obesidad. ¿Ok? La obesidad, porque la obesidad produce trastornos metabólicos, ese es otro. Y después vienen otra serie de factores, muchos otros factores, que tienen importancia, pero tienen un peso muy pequeño entre esos 260. Con respecto a las arritmias, el factor de riesgo son los mismos estos que ya les nombré para la fibrilación auricular, pero para la muerte súbita, los antecedentes familiares. Toda persona, y yo esto siempre que me invitan a una conferencia o algo, siempre lo digo. Toda persona donde un familiares de primera línea son papá, mamá y hermanos del mismo papá y de la misma mamá. Y la segunda línea, abuelos, y tíos y hermanos de distintos papás o de distintas mamás. Han tenido una muerte súbita o han muerto del corazón antes de los 55 años. Tienen que ser chequeados. Y tienen que ser chequeados y tienen que tener tenemos que educar tanto a los pacientes como a los médicos, porque tú tienes que chequear a un paciente para tratar de diagnosticarle y descartar que eso que hizo que su familiar muriera lo tenga él, ¿ok? Porque hay un 30% de que comparte la genética. Y es uno para las arritmias que producen muerte súbita. Los antecedentes familiares son importantísimos, muy, muy importantes. Doctor, entonces, ¿con qué regularidad, independientemente nosotros no tengamos esta condición, ya como medida preventiva, debemos nosotros acudir al especialista, al cardiólogo, para verificar? Porque como usted dice, si en algunos casos no hay síntomas, yo puedo tener una situación o una condición en mi salud, en el aspecto cardiovascular, y no saberlo, porque, por citarle, en mi caso, yo me he hecho chequeos cardiológicos porque me he tenido que someter a cirugías. Claro. Que son evaluaciones prequirúrgicas. Claro. Es correcto. Pero fuera de eso, yo no he ido ni me he hecho ningún otro chequeo. Creo que un ¿cómo se llama? Electrocardiograma. El electrocardiograma, creo que eso me lo hicieron, sí,
en alguna que otra ocasión, pero regularmente yo no visito a un especialista, a un cardiólogo. Entonces, ¿qué uno debe hacer? O sea, ¿cuál es el procedimiento de eso? Fíjense. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de cuál es el deber ser y lo que dictan las sociedades médicas internacionales, en el caso de la cardiología, la American Heart Association, el Colegio Americano y la Sociedad Europea, nosotros tenemos un problema en Latinoamérica, no nada más en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, inclusive en los Estados Unidos, que es distinto que Europa, que nosotros no tenemos medicina primaria, no tenemos atención en medicina primaria. Una persona tiene que ir a su médico de atención primaria 2 veces al año si es sano, ¿ok? Si es sano. Pero como nosotros no tenemos atención primaria y usted es sano, usted tiene que ir 1 vez al año al cardiólogo. Si usted va 1 vez al año al cardiólogo y le descartaron algo, por ejemplo, 25 años, va por primera vez al cardiólogo, uno le saca una lista y si no hay nada en ella tiene que volver ahí dentro de 30, cuando cumpla 30, ¿ok? Porque es a los 5 años. Muy bien, porque es sano. ¿Y lo que tenemos 45? Los que tienen 45. ¿Cómo así 45? ¿Cómo 45? Estamos en el 2020. ¿Cómo 45? Mira, vamos a circunscribirnos ahora, por favor, la entrevista. Doctor, los que tenemos 45. Bueno, los que tienen 35 siguen estando igual, porque el corte es 50 para las mujeres y 55 para los hombres. 1 vez al año. ¿Okay? Sí, aunque creo que ya lo pusieron otra vez 55 para ambos, ¿ok? No recuerdo bien cuánto es la edad. Sin embargo, ya después el paciente entra en la 6ª década de la vida, que es a los 50 años, ¿ok? Ya ahí compró otros números que no podemos hacer nada con ellos, que ya compró los números de la edad. Para otra rifa. Para otra rifa, eso es igual que el sexo. Claro, el hombre tiene más factores de riesgo que la mujer, pero cuando la mujer entra en menopausia se equiparan esos factores de riesgo. Entonces, eso depende. Perdón, ¿la menopausia aumenta los factores de riesgo? Sí, se ha descrito que las hormonas femeninas tienen efecto protector cardiovascular, y es por eso que el hombre tiene más prevalencia e incidencia de enfermedad cardiovascular que la mujer. Sin embargo, cuando la mujer entra en el climaterio, que ella entra en la etapa de la menopausia, esa se equiparan porque se le quita el efecto protector que se le ha dado. Todavía eso no está bien descrito, pero sí se ha visto. Pero una persona mayor de 50 años tiene que ir en nuestra sociedad, tiene que ir todos los años al cardiólogo. Y si tiene alguna enfermedad, que difícilmente, según la prevalencia de hipertensión en la República Dominicana y en Latinoamérica, la mayoría de las personas mayores de 55 años tienen hipertensión arterial. Esas pacientes tienen que ir 2 veces al año. 2 veces al año. Como mínimo. Okay. Si tienen el colesterol alto, también 2 veces al año, como mínimo. Aquí uno siempre escucha, ¿no? Que la pastilla de la presión, la pastilla de la presión, la pastilla de la presión. Sí, eso yo lo escucho mucho. Eso es después de los 45, o sea, 50, 55, 60, los abuelos, sí, o sea. Sin embargo, también con la pastilla de la presión hay un problema. Yo no te puedo decir a ti, cuando tú vas a mi consultorio, y yo te tomo la presión y la tienes alta, yo no te puedo decir, Laura, tú eres hipertensa. Claro. No, porque tú puedes tener la presión en ese momento. O que vayas a mi consultorio y tengas la presión normal y yo no te diga, no, tú no eres hipertensa. Entonces, ahí entra mucho del tipo de medicina que se practica. Una persona, porque tengo una vez la presión alta, no hay que ponerle pastillas. Yo soy un quitador de pastillas. Eso sí me gusta. Por excelencia. Porque es que a la gente le gusta tomar mucha pastilla. Y escúcheme, doctor, ¿verdad? Porque no, pero por ejemplo, automedicados. Hay pacientes con hipertensión que necesitan 5 o 6 pastillas para controlar su presión. Claro. Así. Bueno, señores, pues ahí estuvimos teniendo un excelente e interesante conversatorio junto al doctor Mikel Liñero, quien nos ha hablado de corazón desafinado, entre otras cosas más, enfocándonos exclusivamente en el tema de las arritmias y cómo manejarlos a través pues, de su diagnóstico, el tratamiento y las diversas opciones que tenemos, además de los avances
que ha tenido nuestro país en estos temas. Doctor, redes sociales, consultorio. Ay, sí, su consultorio, redes sociales, su teléfono, que yo voy para allá. Ok. Mi consultorio está en la Torre Profesional Corazones Unidos, en el piso 9, en el Centro Internacional de Cardiología, se llama CINCAR. Mis redes sociales son dr.miquelliñero en Instagram y en Twitter. Y bueno, el teléfono es 829-637-9677. ¿Y cuál es el horario de consulta en estos momentos? Los horarios de consulta ahora se dicen antes y después del COVID, ¿ok? Anteriormente tenía consulta 3 veces a la semana, ahora por cuestiones compartimos 5 cardiólogos de distintas subespecialidades el entorno, y estoy viendo nada más los lunes. ¿Los lunes en qué horario, doctor? Desde las 9 hasta la 1. Entonces me imagino que la logística de la cita y todo ese tipo de cosas, sí, principalmente ahora, ¿no? Claro, nuestra asistente le envían hablan con el paciente, le dicen cómo tienen que ir, todas las normas de seguridad, tanto para el consultorio como a la entrada de la torre. ¿Okay? Perfecto. Todo en pro de cuidarnos todos. Nos veremos pronto entonces, doctor, por allá. Seguro, con gusto. Seguro. Y por acá también, pero esperemos que pronto sea ya en la emisora, que ya cara a cara, conversando. Muy encantado. Muy interesantes, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Por su tiempo, por su siempre. Y por estas explicaciones tan interesantes y que usted la ha, pues, dado estos detalles, que llanamente la hemos entendido, aún no seamos especialistas en el área. Gracias por eso, doctor. Bueno, gracias. Siempre. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, señores, bye. Vámonos a una pausa, así que no se mueva. Esto es Laura en la Radio. Ya venimos. Bueno, estamos de regreso y así como reiteramos el agradecimiento a nuestro invitado central de este espacio, el doctor Miquel Liñero, cardiólogo, donde pues pudimos ampliamente conocer un poco más el mundo, no solamente cardiológico, sino del tema de las arritmias. Y así finalizamos nosotros la entrega correspondiente a este sábado, no sin antes agradecer por su presencia en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas y también a través de esta HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas en los 106.9 FM y en los 102.7 FM para todo el territorio de nuestra República Dominicana. Gracias, señorita productora. Gracias también a toda nuestra audiencia y gracias a todos los que están en sintonía también a través de nuestro canal de YouTube e Instagram. Así que les recordamos que nuestras cuentas en todas y cada una de las plataformas digitales es @Laura en la radio y también nuestras cuentas personales @Laura Caminero H y Laura Jaques C en todas y cada una de las redes sociales. Será hasta el próximo sábado que nos reencontramos a la misma hora y por la misma frecuencia en Laura en la radio. Gracias, señores. Feliz resto del fin de semana. Adiós. Chao. Que no lo dejes de mover, que no dejes de bailar por nada, y que bailando se te cura el alma, que le da trabajo con cintura, y que no lo dejes de mover.